Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Esperanza de vida. Y a usted que ya está con nosotros, seguramente nos bendice el poder estar en este tiempo juntos y sacarle provecho a un espacio que de verdad nosotros en lo personal desde esta casa nos preparamos para poder servir con una palabra, y a los que están en la casa principal, en el salón, aquí con nosotros, como los que están en casa o los que están en cualquier sitio. Para nosotros es una bendición poder compartir este tiempo. Así que muchas gracias a usted que está con nosotros, ya sea aquí presente o ya sea hasta allá en el medio digital. Muchas gracias. Queremos usar la palabra de Dios hoy, pues vamos a estar hablando sobre este tema. Durante este mes vamos a estar enfocados en esto, sobre esperanza de vida. Y el texto bíblico que seleccioné para hoy a ustedes les va a parecer bien conocido porque lo hemos leído varias veces. O sea, lo estamos repitiendo como que si algo se nos escapó. No necesariamente que se nos haya escapado algo, sino Dios siempre tiene algo que refrescar para nosotros. Y en el texto que está seleccionado, versículo 14, 15 y 16 del Salmo 91, dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Déjenme decirles que estando analizando este texto de cerca, pensé tomar otras fuentes. Me fui a la misma Biblia y dije, vamos a tomar otro versículo que no sea el Salmo 91, pero algo me decía que me detuviera allí en el Salmo 91. Y estaba analizando alrededor de este texto que esta suena como una promesa para el pueblo de Israel en exclusiva, al que Dios le ofrece una reacción, por así llamarlo, una respuesta por causa de que ellos son su pueblo y a causa de que ellos han puesto su amor en algún tiempo en Dios, que es su creador. Entonces Él promete estar con su pueblo para atenderlo. En este caso, para ponerlo en alto, y justamente lo hemos visto en la trayectoria de la historia que tiene que ver con Israel. Israel siempre ha estado en alto. Y seguramente ellos han conocido desde el término que hemos visto el nombre del Señor. Esos nombres han sido conocidos allá y han sido puestos allá. O sea, los nombres que nosotros conocemos acerca del Dios al que servimos nacen en aquella lengua, nacen en aquel contexto, nacen en aquellos idiomas. Eso quiere decir que si quisiéramos nosotros decir que conocemos algo del nombre de Dios, eso se nos heredó de nuestros hermanos hebreos,
porque fueron ellos los que le colocaron esos nombres, dada la observación del comportamiento y del carácter de Dios, hasta donde se permite por el ser humano observar. Así que viéndolo desde ahí, esta promesa apunta bastante a Israel, y lo digo así como una introducción al hablarles a ellos de que aunque la situación se convierta un poco caótica, crítica en cualquier momento, el Eterno tiene un plan, y es estar con ellos en los momentos de dificultad, en la angustia. Y si lo vemos desde el punto de vista de nuestra teología, y quisiéramos ver de que para Israel espera un tiempo crítico, un tiempo que le llaman la gran tribulación, entonces el Eterno ofrece estar con ellos allí. No librarlos de la tribulación, sino estar con ellos en medio de la tribulación y mostrarles la extensión de su vida para que ellos puedan tener largura de días. Y de hecho se ha logrado mantener esta nación durante muchos siglos. Ha estado extinta aparentemente en cuanto a su tierra se refiere. Han estado en distintos lugares, pero Dios ha preservado a su pueblo en todos lados del mundo. El pueblo de Israel ha estado allí, y Dios ha honrado a esta nación, dándole al final un plan salvífico, protegiéndoles en toda la tierra. Y esto es bien maravilloso cuando uno lo ve desde esa manera, y analizar cómo el Eterno se ha encargado de cuidar de su pueblo y lo ha honrado de una manera tal que aunque ellos han sido en algún momento mal comportados, sin embargo, Él le prometió que habiéndole conocido y habiendo puesto en el Dios de Israel gran parte de su interés primordial, entonces Él promete estar con el pueblo y cuidar de ellos y hacer con ellos lo que ha hecho Dios. Establecer para ellos muchas veces ha producido para ellos un ente liberador. Así que si quisiéramos pensarlo desde ahí, sería un contexto propio para pensar dónde nace esta idea. Ahora, si pensamos en nosotros, obviamente al pensar en la aplicación para nosotros como gentiles, tenemos que considerar también que somos el pueblo de Dios. Entonces, dado que somos el pueblo de Dios, gracias a Jesucristo el Señor, no podemos ser pueblo de Dios sin Jesucristo de por medio. Entonces, ya que somos pueblo de Dios gracias a Jesucristo, entonces la fe que ponemos en el Dios de los hebreos también funciona para nosotros. Así que la promesa no solamente se va a dar para la nación de Israel, sino también se va a dar para la iglesia en cualquier parte de la tierra. De hecho, Dios ha estado con su pueblo en donde quiera que su pueblo ha estado, y ha ayudado a la gente que en algún momento ha tenido que sufrir la crisis del desprecio y del maltrato. Dios ha estado con su pueblo, y hasta hoy, aunque el diablo ha intentado desarmar al pueblo, desarticular al pueblo de Dios, no lo ha logrado. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con su pueblo en medio de la tribulación, y hasta hoy el pueblo de Dios prevalece por muchos años. Van unos 2000 años ya de existencia de la nación espiritual que se llama el Israel de Dios. Esto es la iglesia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los hebreos, en cuanto a su lengua, su idioma, todos los idiomas están sujetos a cambio. Sin embargo, el idioma hebreo prevalece en gran medida de acuerdo a lo que la Biblia pudo proteger para ese idioma, y otros idiomas han sido modificados, pero ese idioma prevalece. Dios ha tenido cuidado aún hasta de guardar esa lengua como la lengua propia de un pueblo escogido en la tierra. Pero no solamente eso, también para nosotros ha sido guardada una fe intacta con la que hemos podido ser alcanzados nosotros hoy. O sea que si pensamos en esta porción bíblica, tiene muchas cosas que decir al respecto. No solamente vamos a hablar de una protección mientras vamos por un camino o mientras estamos en un lugar tenebroso, sino estamos viendo cómo el Eterno ofrece una extensión mucho más amplia de lo que podemos imaginar en cuanto a su asistencia para nosotros.
Y en esta vez me llamó la atención este versículo 16 para nosotros, y es que si nosotros hemos puesto nuestro amor en Dios y le hemos conocido de alguna manera por los nombres que aparecen en la Biblia, entonces Él puede saciarnos de larga vida y puede mostrarnos su salvación. De hecho, ya fuimos puestos en un camino donde entendemos la salvación del Señor, la que hemos aprovechado también nosotros y hemos sido alcanzada con ella. Estaba pensando en las palabras que son clave allí, y la palabra saciar específicamente dice que es hacer que se vea cumplido o resuelto una aspiración o un deseo. Si esto lo vemos ya con el diccionario en mano, pudiéramos pensar también que sería lograr aquello que resulta suficiente para calmar una necesidad. Y esto me encendía a mí una idea. Y la idea de la necesidad de seres humanos, que nació exclusivamente en el corazón de Dios. La necesidad de la creación de un pueblo nació en el corazón de Dios. De hecho, la necesidad que conozcamos al Dios de Israel nace también en el corazón de Dios, y usó a los instrumentos humanos para que eso se fuera dando a conocer en la medida que la sociedad humana se desarrolla y que la humanidad se extiende en todo el planeta hasta donde ha sido posible que sea habitable. Si llegamos entonces a pensar el hecho de que tengamos vida, quiero que lo tome en cuenta, tómese esta pastilla ahorita. El que tengamos vida es un deseo de Dios. Me copió esa idea. El que tengamos vida entonces es una aspiración o un deseo de Dios que fue satisfecho en el momento cuando Él dijo: necesito crear algo que para nosotros sea honorable. Y entonces pensó en el hombre. Y esto es fantástico. Así que, mis hermanos, quiero que veamos algunas anotaciones importantes que traje para esta vez. Es que, en primer lugar, la vida del ser humano está ligada a su misma actitud. Esto es obvio. Cuando digo ligada a su misma actitud, usted en el transcurso de esta conversación sabrá qué es lo que estoy tratando de decirle. Que aunque es un deseo de Dios que tengamos vida, no así el que la tengamos va a ser simplemente satisfecho porque Él lo desea, sino también ya tiene que ver mi actitud en cuanto a eso. El que tengamos o no la vida ya tiene que ver bastante con nuestra actitud, porque la fuente está allí. Si nosotros la tenemos, ya será por asunto de nuestra actitud. Y en el Salmo que leímos hoy, ahí en el versículo 14 al 15 específicamente, vimos algunas palabras. Por ejemplo: al que me ama y me conoce, le pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé, estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Si queremos puntualizar, ya viéndolo del Salmo 91, de la partida que tuvimos para hoy, si lo analizamos desde ahí, nos vamos a dar cuenta que la acción mía es correspondida con vida de parte de Dios. Porque Él dice: pusieron su amor en mí, me conocen, yo voy a estar pendiente de sus gritos. Cuando me llamen, los voy a atender. Si estuvieran pasando un momento difícil, los voy a socorrer. Voy a estar con ellos allí y les voy a dar largura de días. Les voy a dar muestras de mi salvación. Y ahí entonces ya entra en juego de que la vida entonces para mí ya no es asunto de Dios, sino asunto de mi actitud para con Dios. Porque Él, que es la fuente de vida, propició ya para mí cómo satisfacer esa necesidad de mi existencia. Pero tiene que ver mi actitud para que esa necesidad sea satisfecha también de parte mía, porque de parte de Dios ya está resuelta la forma. Desde el momento, otra cosa que me llamó la atención pensar es que desde el momento de ser formado, usted y yo, o sea, de ser formado el ser humano, existió dentro de un plan de vida preestablecido. O sea, el hombre no es una ocurrencia de la naturaleza, no es resultado de esta misma naturaleza a la que pertenecemos. El hombre
El ser humano existió dentro de un plan preestablecido. Y a mí me llama eso la atención. Si Dios estaba pensando con anticipación en la creación de un ser humano, allí encontramos cuando, al leer Génesis 1, 26 y 27, entre todas las palabras que encontramos en esos versículos, dice que dijo Dios, hagamos al hombre. Bueno, habiendo hecho todo, dijo Dios, hagamos al hombre. Pero resalta, a nuestra imagen. Dicho de otra manera, de acuerdo a nuestra planificación, conforme a nuestra semejanza. O sea, usemos un modelo y ese modelo seremos nosotros. Y creó Dios al hombre y lo hizo a su imagen. Y luego dice que a imagen de Dios lo creó. Y aquí tenemos un plan preestablecido. Dios ya tenía un diseño, ya tenía una forma, ya tenía cómo hacerlo. Y simplemente lo que hizo fue echar a andar una planificación. Y esa planificación dio como resultado la existencia del ser humano. Qué interesante, porque no somos obra de la casualidad. No somos accidente, somos producto de una planificación que el Eterno tiene para con el ser humano y en este caso nosotros. Pensemos dentro de esto que el Eterno insufló de su misma naturaleza vital en el ser creado. Y a mí me llamó la atención esto, porque el Eterno insufló de su misma naturaleza vital en lo que había creado. Y el versículo número 26 de Juan 5 dice, el Padre tiene vida en sí mismo. Entonces, si el Padre tiene vida en sí mismo, el texto de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que el Padre tomó un poco de tierra y con ello formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como empezó, o así fue como el hombre comenzó a vivir. Y qué fantástico, ¿no? Dios tomó de su misma naturaleza. Él es vida. El Padre tiene vida en sí mismo. Y cuando usamos la palabra Padre, la estamos atribuyendo solo a Dios bajo la expresión bara, que significa crear de la nada. No existe nada, pero tengo un plan y ya tengo la materia con la que voy a hacer caminar ese plan. Y Él de la nada hizo lo que hizo. Y de lo existido hasta ese momento, habiendo una tierra, habiendo una materia, Él dijo, voy a crear lo que nunca ha existido. Y aunque los científicos piensen cosas acerca de la creación de los seres vivos, dejémoslos a ellos con sus análisis. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, creemos que la palabra a nosotros nos enseña que nosotros no somos obra de un accidente que tenga que ver con la vida, sino somos propios de un plan preestablecido donde el Creador, donde el Padre, teniendo vida en sí mismo, quiso pensar en nosotros y insufló de su propia naturaleza en nosotros. Ya que Él es vida, entonces insufló vida en lo que había creado. Y lo que había creado se llama hombre. Lo que había creado se llama humanidad. Entonces, desde ahí podemos decir que nosotros, por naturaleza, tenemos esperanza de vida. Porque dependemos ¿de dónde? De Dios, que es la fuente de la vida. Así que ya tiene usted una idea cuando usted se vea en una situación crítica en la que piensa que la vida no vale nada. Yo le diría a usted, ¿cuánto le cuesta su vida a usted? Y usted me respondería, tanto, porque tanto invertido. Fíjese que por más que usted invierta en su vida, aún los recursos que usted toma para suministro para su vida y su existencia, no pudiera lograrlo a no ser porque Él haya proveído una materia prima. Y de ahí usted toma para que esa sustancia se constituya dentro de usted como la vida que usted necesita. Así que tenemos esperanza de vida.
Dios advirtió que la vida en el hombre duraría poco o mucho relativamente con su misma actitud. Lo podemos ver en la palabra de Dios. El Señor Dios le ordenó al hombre diciendo lo siguiente: puedes comer libremente lo que quieras, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, llegó el momento de morir. Y entonces ya dependería, no de Dios, sino dependería del ser humano, el tener o no vida. Y usted ya sabe la historia que tenemos ahí. Usted ya conoce qué sucedió dentro de esta situación. Ya entendemos entonces que si Dios dio orden al ser humano, dejó a responsabilidad del ser humano el que tenga o no lo que se llama vida. Ya no depende de Dios, depende del ser humano. Le dijo: ahí está el huerto, ahí hay árboles de distintas especies, tú puedes comer de cualquier género, y específicamente hay 2 árboles ahí. Antes de comer del árbol de la vida, el hombre seleccionó comer del árbol que produce ciertos componentes que tienen que ver con su ego. Entonces, dentro de eso, el hombre, antes de escoger la vida, escogió la muerte. Pero eso ya no fue problema de Dios, eso ya fue problema del hombre. Sin embargo, aún en esa orden había esperanza de vida. ¿O no es así? Aún dentro de esa sentencia que aparece en la Biblia: no vayas a comer de tal árbol, porque el día que lo hagas, ciertamente vas a morir. Aún en ese tiempo se marcaba una esperanza de vida. Tenía que ver el hombre si resolvía probar lo que le haría daño o rechazarlo. Eso ya sería responsabilidad del hombre. Es por eso que estamos diciendo que la actitud del hombre cuenta. Queremos tomar en cuenta que la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, el pecado da como pago la muerte, o sea, el resultado es la muerte. Pero Dios da como regalo la vida. En este caso, una vida eterna en unión con Jesucristo nuestro Señor. Si vemos lo que dice Romanos 6:23, dice exactamente eso: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El otro versículo que leímos anteriormente dice el Juan 5:26: la vida viene del Padre mismo. De igual manera ha permitido que el Hijo pueda dar vida. Y aquí es donde ya entramos nosotros en escena, porque nosotros tenemos vida gracias a Jesucristo. Porque aquí dice también en 1 Juan 5:12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo o al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero ya esta es una decisión de cada quien, aceptar al Hijo de Dios o rechazarlo. De todos modos sigue siendo una decisión propia, no es asunto de Dios. Y estaba diciendo esto porque al principio yo les decía que la vida misma está sujeta a la actitud del ser humano. La vida del ser humano está ligada a su actitud. Eso decíamos al principio. Ya no depende de Dios. Y creo que cada uno estamos entendiendo lo que estamos tratando de decir en este comentario. Quiero pensar dentro de esto que estamos hablando, que es el deseo de Dios que nosotros tengamos vida abundante. Yo le llamaría a usted a que vayamos al principio. No vamos a leer más porque el tiempo es apremiante, pero creo que está quedando claro lo que estoy tratando de decirle. Pero quisiera llamarle a usted la atención para que vayamos al principio de la creación del hombre. Y nos vamos a sorprender que el primer hombre vivió casi 1000 años. Eso vivió el primer ser humano creado. Y luego le viene otro y casi vive los 1000 años. Y viene otro y casi le llega también. Hubo mucha gente que vivió más de 900 años, 700 años, 800 años, 500 años, 400 años, 700, 600 y tanto de años. Así empieza la historia bíblica. Alguien ha leído la Biblia y se va a dar cuenta que es comprobado en la tierra.
O sea, Dios no pensó en el fracaso llamado muerte cuando pensó en el ser humano. Dice que de esa manera el hombre recibió vida. La naturaleza misma de Dios, Dios es vida. Así que todo aquello que se relaciona con Dios debe tener lo mismo, vida. Amén. Entonces, después del tiempo, y una vez en broma le dije yo a mi familia, yo no sé en qué momento tuvieron que meter la carne en la dieta alimenticia humana, porque desde que se empezó a consumir carne animal en la dieta alimenticia del ser humano, también se acortaron los días. Ya el hombre, después de consumir carne animal, se sometió a una dieta que le limita la vida a no superar los 120 años. Qué gran diferencia. Y al ir a hacer un análisis de la vida animal que no sea la racional, al animal Dios no le dio soplo de vida. El animal existió por obra de la naturaleza, mientras que al hombre Dios le insufló vida. O sea, consumir el animal es impropio para el ser humano, porque se está sustentando con algo que es de menos vida que la del ser humano. Yo no le voy a meter a usted alguna doctrina que tenga que ver con ese tipo de comidas. Usted coma lo que quiera. Al fin y al cabo es la propia vida suya la que está en juego. Cómase lo que quiera comer, beba lo que quiera beber. Al fin es usted. Al final no se queje de los dolores en las rodillas. Es usted. A mí no me hace ningún problema. Pero sí les digo, valdría la pena considerar qué cosas sí dijo Dios coma. Y aquí viene muy puntual. ¿Qué dieta alimenticia estableció Dios para el pueblo de Israel? ¿Con qué razón? ¿Qué tipo de vida tienen los que practican ese tipo de normas? Y se queda sorprendido uno, porque entre menos carne animal se consuma, más longevidad tiene la persona. Entonces, hay que ponerle cuidado acá. El que es la fuente de la vida, entonces, quiso que al principio tengamos vida abundante. Me encanta el nombre de esta congregación por eso, porque así nos llamamos, vida abundante, porque el Eterno quiso darnos vida abundante. Desde el principio somos creados para tener vida abundante. Tenemos esperanza de vida. Así que no sea así. Ya no dependerá del Creador. Eso ya dependerá de nosotros. Como apoyo todos los días y me cuenta cuántos días va a vivir usted. Los pollos son de corta duración. ¿No es cierto? Ay, y me encanta el pollo frito. Bueno, cómalo. No hay problema conmigo. No le quiero hacer mala propaganda a los que expenden el pollo. Dios bendiga a los que hacen esa crianza. Y que Dios los bendiga a usted y que le dé salud. No pida oración cuando le dé las rodillas o los tobillos. Ese ya es el problema suyo. Se lo dejo ahí. Depende de nosotros que tengamos vida abundante. Amén. En Dios hay esperanza de vida. Él es la fuente de la vida natural. Lo probó así. A los primeros seres criados les dio ¿cuántos años? Más de 900. Y usted dirá, hermano, con esta vida que yo llevo, tener 900 años. No, suficiente con 80, suficiente con 60. Bueno, también será su problema. Yo quiero vivir muchos años. Yo quiero vivir muchos años. Quiero saber cómo se siente estar viejecito, que en cambio de hablar mejor silbo. Y que a veces me quedo preguntando hasta 3 veces cómo se llama porque no lo escuché. Pero quiero ser viejecito y ver cómo se ve la vida desde arriba para abajo. Eso sí, algunas veces tengo que rechazar algunas cosas que mi cuerpo me dice, eso te va a hacer daño. Así que simplemente lo tiro para allá. Pero eso es asunto mío. Usted haga lo que quiera con su vida. Él es la fuente de la vida natural y también espiritual. Cada persona goza de libre albedrío y puede resolver seguir o rechazar a Dios, obviamente. El resultado final será relativo a cuál haya sido su actitud hacia Dios. Ahí sí que no hay vuelta de hoja. Usted es el que manda por su propia vida. Sería absurdo de nuestra parte querer tener vida abundante y eterna si en nuestra actitud nos inclinamos por la vía de la muerte o la de rechazar al Dios de la vida. Es absurdo que alguien quiera vivir mucho si rechaza la vida. Es absurdo. Es que tenemos que ponerle cuidado a eso. Dios nos proveyó o nos proyectó para tener vida, y aun cuando la habíamos perdido,
nos redimió a través de su Hijo, devolviéndonos el propósito de su proyección para nosotros. Nos resta ahora poner nuestro amor en Él, y Él nos promete saciarnos de larga vida aquí en esta tierra y también allá en la eternidad. Yo quiero vivir bastante aquí en la tierra y quiero vivir bastante o eternamente con Él. Espero que usted también, porque esa es mi esperanza de vida, porque el Eterno promete: lo saciaré de larga vida. ¿Se recordó este pasaje? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que, hermanos amados, quiero llevarles a la parte final, y es que no olvidemos que la vida del ser humano está ligada a su actitud. Obviamente tenemos que aceptarlo. El ser humano existió dentro de un plan de vida establecido, lo cual le proyecta para tener esperanza de vida. O sea, no podemos hablar otra cosa. Esa es la naturaleza de nosotros. Dependemos del que es la vida, y se nos proyectó para tener vida. El Eterno mismo insufló de su misma naturaleza vital en el ser criado. ¿Cómo no lo hizo igual que los animalitos? Multiplíquense los animalitos que se llaman personas. No, Él no lo hizo así. Él no lo hizo así. ¿O sí? No. Le dijo que se multiplicaran, pero los hizo primero. Él hizo el modelo. Hizo la semilla primigenia. Y luego le dijo al ser humano: te ordeno que te multipliques. Pero ya llevaba implícita la imagen del Eterno. Entonces, ¿qué iba a producir el hombre? Iba a producir algo similar o semejante a lo que él era. O sea, el hombre sería semejante a Dios, y lo que iba a crear seguiría siendo semejante a su Creador. Hermanos amados, eso es fantástico pensarlo. No tomó de cualquier viento, tomó el suyo mismo y lo puso en el ser humano. ¡Qué privilegio! No, eso significa esperanza de vida. Que el hombre dure poco o mucho relativamente tiene que ver con su misma actitud hacia Dios y su escogencia. Por eso les hice mención que lo que usted come también tiene que ver para vivir bastante saludable y lo que Dios quiere para usted. Hermanos amados, tenemos que ser inteligentes más allá de lo que hasta hoy hemos sido, y cuidarnos, porque el Señor, quien nos dio vida al principio, quiere seguirnos dando vida saludable, vida abundante. Por eso es que nos da oportunidad, pero es más, Él no quiere títeres. Él quiere gente que piense, que se valore, que se cuide y que viva para la causa suya, para honrarle y para glorificarle. Espero que eso proponga usted en su corazón. Mi idea con esta palabra no es decirle cosas despectivas a usted o para que se haga sentir mal, no, para que usted se dignifique, que usted piense en el alto valor que usted tiene. Usted no es cualquier cosa, es creación de Dios. Usted posee en usted mismo la misma vida de Dios. Entonces, si tenemos esa cualidad, significa esperanza de vida. Y Él, por si acaso nos habíamos perdido, dijo: voy por ellos y los voy a rescatar. Y nos rescató. Y aquí estamos, con esperanza de vida. Que la paz de Dios sea sobre cada uno. Y ojalá esta reflexión le haya servido en algo para valorarse a usted mismo y pensar: de aquí en adelante no soy cualquier cosa. Soy creación de Dios. Soy hijo de Dios. Tengo vida en Cristo. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Gracias porque nos concedes hablar muchas cosas en torno a esta palabra. A lo mejor habrá otras cosas que decir, pero nos quedamos allí. Ya vendrá tiempo para decir otras. Gracias porque tú nos inspiras. Gracias porque escuchaste lo que te dije al principio. Gracias porque pusiste en nosotros este sentir, este deseo de poderte adorar y aún hacerlo con la palabra. Gracias por esta reflexión. Gracias por hablarme. Gracias por valorarme. Gracias por hacerme sentir de una manera muy especial en tus manos benditas. Gracias por la esperanza que inyectas para mí. Esperanza de vida. La palabra misma nos enseña que la naturaleza tuya es vida. Y si nosotros creemos en ti, te escogemos a ti como la fuente de nuestra vida, seguramente tendremos lo mismo. Vida y vida en abundancia.
Gracias por este tiempo que nos concedes para poder reflexionar en torno a un pasaje de la Biblia. Que esta palabra pueda ocupar el corazón de nosotros y así podamos vivir para la causa para la que nos creaste, para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, por hablarnos. Te pido que esta palabra haga lo que es pensado hacer en el corazón de los oyentes. Y esto te lo pido por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Creo que fue lo mejor que pudo haber hecho, detenerse con nosotros y escuchar esta reflexión. Venimos a seguirlo haciendo y por mi parte será hasta en una próxima, si el Señor así nos lo permite. Les amamos y les deseamos toda clase de bendiciones del Señor.